hoy vamos a estar, vamos a ir allá a Miqueas, en el capítulo 6, el versículo 8. Ese va a ser nuestro tema central. Vamos a estar hablando acerca de la expectativa versus la realidad. Les voy a leer Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y entonces les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted tiene la expectativa de algo, pero cuando llega, digamos, a un lugar o pasa lo que usted quería que pasara, se decepciona? La expectativa que usted tenía fue muy diferente a la realidad. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Alguien que me cuente qué le ha pasado. Una anécdota. Expectativa versus realidad. Una vez allá en Bogotá estábamos recién casados con mi esposa y bueno, había un restaurante que estaban ahí como que inaugurando y decían que no, que comida china, que eso es comida china. Y claro, fuimos y estaban haciendo hasta promociones y todo eso y comida china y bueno, y fuimos y no. Tremendas expectativas nos hicimos porque nos gusta la comida china. Sí, la valenciana, en fin, y no, nada que ver con la comida china, un arroz todo hecho ahí sopotudo, todo aguado, todo ahí, y era como Halloween, y como después la gente ya no entraba, empezó a regalar, como era Halloween, le daba el arroz a los niños de Halloween, no, salimos pero espantados de ahí, salimos aburridos. Sí, la realidad fue la otra, en vez de arroz chino era nada que ver. Sí, bueno. Nada que ver. ¿Quién más? Pues digamos, hermano, lo que pasa es que los planes del hombre no son los planes de Dios, ¿cierto? Porque digamos usted, como le dice en su palabra, creo que en Santiago, ¿cierto? Que uno primero debemos de poner a Dios por delante, que es su santa y una voluntad la que reina sobre nosotros, por ejemplo, sobre la iglesia, ¿cierto? Porque eso le pasa a los del mundo. Ellos dicen, no, la otra semana me voy a hacer un paseo, vamos a planear, y resulta que si el Señor, a pesar de que ellos no estén con Él, les dice, no los deja, ¿cierto? Pasa como la anécdota del que llevaba los huevos en el carro, y le digo a la mamá, no la podemos llevar porque van los huevos en el baúl, los huevos aquí en la silla. O si llevan el baúl, la llevamos. ¿Sí? Y ellos tuvieron una estrellada, se rompieron los huevos, se mataron los dos días adelante y no le pasó nada a la mamá. ¿Ah? ¿Por qué? Porque son los planes del Señor. ¿Sí? Entonces, vea, por ejemplo, yo soy uno. Mi oración, cuando me levanto es, Señor, en este día permítame hacer tu voluntad, más no la mía. ¿Cierto? Y a mí nada viene en el día. Sí. Pongo las cosas primeramente en tu camino y después lo recuerdo yo. Que sé que me está llevando el de su mano. ¿Sí? Pero si yo digo, no, voy a hacer, olvídate que no me ve. Sí, bueno, lo que yo quiero es que nosotros en nuestra vida, nosotros siempre tenemos planes, como dice el hermano. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, estaba de aniversario con mi esposa, yo estaba trabajando, y cerca donde yo estaba trabajando, bueno, a la querencia y unos restaurantes así, yo dije, en mis planes, bueno, había un restaurante que estaban promocionando, y yo dije, la voy a invitar a cada aniversario, porque pues sí, para sorprenderla y todo. Entonces me fui, y le dije, oye, para apartar una mesa, hacer una reservación, algo bien bonito. Y me dijo, sí, tenemos el plan plata, el plan diamante,
Yo le dije, no, mídeme más caro, porque es ya el aniversario, tenía que quedar bien. Y entonces, claro, y el restaurante. Para que oiga yo. El restaurante se veía bonito y esa era mi expectativa, de que mi esposa se sorprendiera, que ella estuviera feliz, porque, pues de demostrarle lo que me importa. Y entonces, yo pagué el más caro y listo. Entonces, a tal hora estamos aquí. Fui y le dije, amor, alístese que la voy a invitar a algo. Y bueno, ella fue y se alistó, estábamos todos animados, contentos. Esas eran nuestras expectativas. Y cuando llegamos, resulta que el restaurante era bonito en ciertos lados, pero había una mezcla entre los que estaban comiendo, luego pusieron música de discoteca, otros estaban tomando, unos gritando, otros borrachos, y entonces nuestro aniversario ahí quedó. Sí, comimos y todo, pero la expectativa que yo tenía de tener una cena con mi esposa, aniversario, romántica. No fue nada que ver. Exacto, se perdió y entonces yo quedé triste porque yo dije, no, pues yo era lo que quería, pues. Entonces, así nos pasa a nosotros en la vida, tenemos así ciertas expectativas. Y entonces, a lo que yo quiero que vayamos es a que Dios también tenía unas expectativas con el pueblo de Israel y las tiene con nosotros. Y entonces, estamos viendo en Miqueas, ¿qué estaba pasando en Miqueas? Bueno, Miqueas es era un profeta del pueblo, ¿sí? Y entonces, Miqueas fue el único enviado a predicar a los dos reinos, al reino del sur y al reino del norte. Predicó especialmente en las capitales, lo que era Jerusalén y Samaria. Y entonces, este pueblo, la nación de Israel, ya estaba dividida, como les decía, y aparte de eso, estaba pecando deliberadamente, estaba alejada de Dios, ¿sí? Y entonces estaba llena de infidelidad religiosa, líderes injustos, predicaciones falsas. Habían quienes predicaban paz y prosperidad para los pecadores. También estaba llena de funcionarios corruptos y también había injusticia económica. Entonces, esta era la vida del pueblo en ese momento. Pero Dios, la expectativa era totalmente diferente. Dios quería un pueblo, llevarlo y darle todo lo mejor, un pueblo que le sirviera, un pueblo que le adorara. Pero entonces, la expectativa que él tenía versus la realidad no pasó. ¿Pero por qué? No porque Dios haya fallado, ¿sí? Sino porque el pueblo falló, porque el pueblo no obedeció a Dios. Y anteriormente, en Deuteronomio, el capítulo 10, el versículo 12, Dios le dice qué era lo que él quería de ellos, ¿sí? Vamos a leer. Deuteronomio 10, 12. Dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces ahí Dios le había dicho qué era lo que quería el pueblo, ¿sí? Pero cuando llegamos a Miqueas, lo que había pasado era totalmente diferente. El pueblo se había ido en contra de Dios, la gran mayoría, ¿sí? Y entonces Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, le seguía dando oportunidades, ¿sí? Imagínense nosotros tratando con unas personas así. Usted le ha dado todo, usted lo ha ayudado, usted, ¿sí? Muy seguramente haríamos lo que hizo Juan y Santiago allá en Lucas, el capítulo 9, versículo 54. ¿Quién me lo lee? ¿Jennifer? Dice: viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Muy seguramente nosotros haríamos esto, ¿cierto? Porque en nuestra naturaleza nosotros, no, pero es que ya todo lo que he hecho, ¿sí? Y ellos, los dos hermanos que Cristo le decía, los hijos del trueno, ¿sí? Y entonces, Dios no es igual a nosotros, ¿sí? Dios ya conoce lo que va a pasar. Y entonces, cuando nosotros llegamos al versículo 8 de Miqueas, el capítulo 6, lo vuelvo a leer, dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno.
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Deuteronomio le había dicho lo que quería, aquí vuelve a decirle qué es lo que quiere, a pesar del entorno en el que estaba, de lo que estaba haciendo el pueblo. Y especialmente el capítulo 6 de Miqueas habla acerca de eso, del juicio hacia los hombres. En todo Miqueas habla acerca de condenación a Samaria, la destrucción, ¿sí? Y varias profecías, aún profecías de Cristo, promesas, y entonces en el capítulo 6 habla acerca de eso, de el juicio hacia el hombre. Pero en esta parte del capítulo 6, desde el versículo 6 hasta el versículo 8, nos muestra esa oportunidad que Dios le sigue dando al hombre, ¿sí? Y entonces eso es lo que Dios quiere, lo que Dios quería de su pueblo. Y entonces Dios, por medio de su profeta, le recuerda estas cosas. Y dice, son tres cosas que le recuerda. La primera, hacer justicia. ¿Y hacer justicia qué es? Hacer lo correcto, ¿sí? Entonces, Dios nos muestra a nosotros de diferentes maneras qué es lo bueno y qué es lo malo. Por medio de la conciencia, por medio de la creación, por medio de su palabra, Dios nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Decidir hacer lo bueno. Siempre decidir hacer lo bueno. ¿Y por qué nosotros debemos decidir hacer lo bueno? Porque esto es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Esto es lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Miqueas. Dice, solamente hacer justicia, hacer lo correcto. Y entonces nosotros podemos decidir entre mentir o decir la verdad, ¿sí? Entre ser hipócritas o ser transparentes delante de todo el mundo. No solamente venir a la iglesia, presentarnos y afuera somos totalmente diferentes. Es nuestra decisión, ¿sí? Porque Dios ya nos dijo qué es bueno y qué es malo. Ahora ese es nuestro trabajo. También la segunda es amar misericordia. Y la palabra misericordia es no recibir lo que merece, ¿sí? Eso es misericordia, no recibir lo que merece. Y todos los días Dios nos está dando lo que nosotros no merecemos, ¿sí? Nosotros merecemos la muerte, nosotros merecemos castigo, pero Dios cada día tiene misericordia con nosotros. Cada día está bendiciéndonos, dándonos provisión, dándonos salud. Aún en momentos difíciles, ahí está con nosotros, ¿sí? Él tiene misericordia con nosotros y eso quiere que nosotros seamos así también, que tengamos misericordia, así como Dios tiene con nosotros, que nosotros también tengamos con nuestros hermanos misericordia, con las personas, con el mundo, tengamos misericordia. Y a veces pasa de que alguien ha recibido a Cristo, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Nos quedamos nosotros con ese mensaje de buenas nuevas, con ese mensaje de salvación, y en ese momento estamos siendo egoístas, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos, entendemos que así como nosotros estábamos perdidos, hay otras personas que también están perdidas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a llevar ese mensaje también, ese mensaje para que Dios también tenga misericordia con esas personas, así como ha tenido misericordia con nosotros. Y la tercera es humillarte ante tu Dios. Y vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 6. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que en él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Humillaos ante Dios. Y muchas personas tienen el humillarse como algo de poco valor, como algo malo, ¿sí? Entonces escuchamos a personas que dicen, no, yo no me voy a humillar ante nadie, no, es que yo no tengo por qué humillarme ante ninguno, ¿cierto? Pero no comprenden que el humillarnos ante Dios no es un lugar vil, no es un lugar bajo, es un lugar elevado. Aún el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que el que se humillare será enaltecido y el que se enaltece será humillado, ¿cierto? Entonces
si Dios nos pide que nos humillemos ante Él, ¿qué debemos hacer? Humillarnos ante Él, porque es bueno humillarnos ante Él. Él nunca nos va a pedir algo malo, ¿sí? Y entonces humillarnos es reconocer nuestra condición. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Sí? Lo que somos ante Dios y entregarnos por completo, absolutamente todo, hasta lo más remoto de nuestros pensamientos, entregarlos a Dios, hasta lo más que nosotros podamos decir, no, es que esto nadie lo sabe, pero Dios lo sabe, ¿sí? Que no haya ni la cosa más pequeña que nosotros no entreguemos a Dios. Eso es humillarnos por completo ante nuestro Dios. Y entonces, el humillar nuestras vidas es obedecer la palabra de Dios y además de eso, vivirla de acuerdo a su voluntad. Y de esta manera nosotros nos humillamos y adicional reconocer que todo lo que pasa en nuestra vida, que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Y entonces ahí nosotros vamos a estar cumpliendo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Recuerdan? Que hagamos justicia, que tengamos misericordia y que nos humillemos ante Dios. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, bueno, el panorama es este. En el Antiguo, en el Pentateuco, en Deuteronomio, Dios le dijo a Israel, esto quiero, ¿sí? Aquí en Miqueas también le dijo, dice, dice, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Sí? Esto es lo que pide Jehová. Y en Mateo, en capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Amén. Jesús le dijo. Aquí está hablando de que alguien le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos dos mandamientos, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesucristo todo lo de atrás lo resumió en estos dos mandamientos, ¿cierto? Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿estamos haciendo justicia? Claro, porque nosotros no queremos algo malo para nosotros, ¿cierto que no? Nosotros tampoco queremos que la gente nos trate mal, que sean injustos con nosotros, ¿cierto? Exacto, o sea, nosotros queremos lo bueno para nosotros. Eso es lo que dice Jesús también, que nosotros queramos lo bueno para los demás, que tengamos misericordia, que amemos justicia, y además de eso, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. O sea, lo pondrás primero en absolutamente todo, ¿sí? Y entonces, Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿sí? Entonces muchos dirán, no, pero es que usted me está hablando de que la expectativa versus la realidad, pero Dios cómo va a tener esa expectativa, pero la expectativa es querer algo, ¿sí? Y eso es lo que nos habla, Dios quiere algo de nosotros, aunque Él ya sabe qué es lo que va a pasar, y eso es algo maravilloso, ¿sabe? Porque aunque Dios sabe que nosotros vamos a fallar, Él nos sigue dando oportunidades, ¿sí? Y aunque, entonces la pregunta para nosotros sería, esta es la expectativa de Dios, entonces ¿cuál va a ser la realidad? ¿Qué tengo que hacer yo para que esa expectativa sea realidad? ¿Sí? Y ahí empieza nuestro trabajo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Primero conocer cuál es la expectativa de Dios, qué es lo que Él quiere. Y luego, si no sabemos qué es lo que Dios quiere para mí, pues aquí hay algunas citas, ¿sí? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Y si quiere más, vaya a Deuteronomio, si quiere más, vaya a Mateo 22 y si quiere más, siga buscando que va a encontrar, ¿sí? Pero entonces, si no sabemos, entonces oremos y pidámosle a Dios que nos ayude. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Hace unos días yo me sentía desanimado, ¿sí? Porque sentía que la vida me había cogido y ¡pum!, me había dado tan duro
Y entonces yo me sentía como desanimado porque yo decía, no, pero ¿qué está pasando? Y entonces yo me pregunté y dije, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y en estarme preguntando, dije, escuchando su palabra y leyendo, entendí que Dios quiere que yo le sirva, ¿sí? Entonces a partir de ahí yo empecé a decir, bueno, ¿cómo le puedo servir? Y entonces dije, pues una manera, ya aprendí a predicar, a enseñar, ¿sí? Entonces voy a hacerlo, voy a empezar a estudiar y hablé con el pastor, que él es testigo y no me deja mentir, pastor, ¿le puedo ayudar? Y a partir de ahí le he venido constantemente diciendo, pastor, ¿en qué le ayudo? Y entonces, ese es nuestro trabajo. Si usted siente que está en un punto y que le falta más para llegar a esa realidad en la cual Dios lo tiene a usted, porque Dios ya lo ve a usted en el futuro, ¿cómo va a estar usted? ¿Sí? Esforcémonos más para llegar allá donde Dios quiere que nosotros estemos. Y entonces vamos a poder cumplir la voluntad de Dios, vamos a poder cumplir las expectativas de Dios. Y no nos va a pasar como a nosotros muchas veces, que queremos algo bueno, pero al final nos decepcionamos, ¿sí? Aunque no perdemos nuestra salvación, pero no estamos cumpliendo el propósito, no estamos cumpliendo las expectativas de nuestro Dios. Y entonces, hace rato estábamos cantando el himno, que había una parte que decía, todo traigo a ti, ¿cierto? Y entonces me causó, me llamó mucho la atención porque yo dije, para yo poder cumplir las expectativas de Dios no debo reservarle nada para mí, porque ahora soy de Él, a Él le pertenezco, ¿sí? Y esa es la única manera de yo poder cumplir esas expectativas, porque cuando yo me guardo cosas, entonces esas cositas me van a empezar a hacer lo que yo quiero, y poquito a poquito me voy a ir haciendo lo que yo quiero, ¿cierto? Pero entonces nuestra actitud siempre debe ser traerlo todo a Dios, todo. Nuestra vida, no estoy hablando de dinero, ¿no? Porque después dirán, no, me está pidiendo plata. Estoy hablando de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia, ¿sí? Entonces, de traerlo todo a Dios y recordar lo que nos dice Miqueas 6. Oh hombre, le habla a hombres y a mujeres. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y me llama también la atención esa palabra que dice solamente. ¿Sí? Nosotros diríamos, solamente hacer eso. ¿Es fácil hacerlo? No es fácil hacerlo. Es difícil. Pero nuestra esperanza es que Dios va a estar ahí con nosotros, ¿sí? No hay nada que Él nos pida que nos deje abandonados. Él siempre va a estar ahí para ayudarnos. Entonces, esforcémonos por cumplir esas expectativas de Dios, ¿sí? Y que esa realidad sea maravillosa. Y recordemos lo que dice Miqueas 6:8. Amén. Amén. Gracias. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios bueno, porque eres maravilloso, Señor, y bondadoso y amoroso, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a cada día, Señor, buscarte, Señor, amarte, Padre Celestial, servirte, Dios eterno, con todo nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos, Señor, si en algo estamos fallando, si hay algo el cual no nos hemos despojado, Señor, no hemos entregado a ti, algo que nos está costando, ayúdanos, por favor, Señor. Oramos a ti, Dios, en el nombre de tu nombre, Jesús. Amén. Amén.